Dígale también, una experiencia con Dios. Puede sentarse. Aleluya. Aleluya, a su nombre. A su nombre. Denle otro aplauso fuerte al Señor. Mira, amado. El Espíritu nos llevó a este capítulo porque queremos hablar y vamos a hacer un recorrido por la Biblia y queremos hablar de diferentes personajes que tuvieron grandes experiencias con Dios. Pero aquí vamos a remontarnos a este capítulo muy especial y es una experiencia única en la Biblia. Hubieron hombres en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que tuvieron grandes experiencias con Dios. Y a través de los tiempos Dios se movió de diferentes maneras, pero era el mismo Dios, como dice Hebreo, el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Pero Ezequiel, viviendo en una época muy difícil, que la podemos comparar como la época actual, porque había algo en extremidad y era la gran rebeldía raspante que había en ese tiempo. Una época donde Israel se alejaba de Dios y una época donde el profeta vivió, amado hermano, dentro de un pueblo con una gran rebeldía. Dios se le revela a Ezequiel y un profeta muy especial, estos profetas mayores entre los mayores, porque Dios lo comienza a usar, pero también le comienza a revelar visiones bien simbólicas. Algunas de ellas, amado hermano, tienen un significado, porque usted puede leer por encima, pero cuando usted profundiza, tiene un significado. Son, amado hermano, visiones o experiencias simbólicas con Israel y con la presencia de Dios. Tiene una visión tremenda. Ahorita estaba estudiando algunos capítulos más atrás y más adelante que ya hemos leído, pero nos estamos dando un repaso, amado hermano, y veamos las grandes experiencias sobrenaturales que tenía nuestro hermano Ezequiel. Dios le puso como un atalaya, lo llamó como un atalaya, que significa un vigila o significa un centinela. Este hombre tenía que avisar al pueblo con eminencia del mal que venía. Y Dios se lo advirtió: si tú no le hablas a este pueblo, ¡aleluya!, la sangre de ellos va a caer sobre ti. O sea que el hombre tenía que hablar sí o sí. Con eminencia había un mensaje profético y contundente de advertencia a un pueblo que sucumbía en el error, en la herejía, la apostasía y en una rebeldía extrema. Dios le dijo: son una casa rebelde. Si no te oyeran, sabrán ellos que hubo profeta entre vosotros. ¿Cuántos se atreven a levantar las manos y alabar la gloria de Dios? Me llama la atención porque el hombre estaba sentado en su casa. Si lo comparamos con hoy, en el tiempo, en esta actualidad, el hombre estaba sentado en el balcón. Lo visitaron los ancianos, los hombres sabios de Israel. Había un conflicto en Israel, había un contraste grande, y era que había una decadencia en lo espiritual y eclesiástico, y también había una inmoralidad en lo secular. Estaban pasando cosas extrañas que no la puede ver cualquier persona. El ojo de Jehová talajea la tierra, y Dios tiene a sus hombres escondidos todavía en el secreto que les revela. Es por eso que la iglesia no puede ser parte de la muchedumbre. La iglesia tiene que estar separada para recibir el rema de arriba y para recibir la revelación de Dios. Somos, como predicábamos ayer, hombres naturales, que fallamos, caemos y nos levantamos, pero le servimos a un Dios sobrenatural. Nosotros un día estamos abajo, pero Él siempre está ahí. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Siento presencia en esta noche. Y este hombre, estando allí en ese lugar, los ancianos habían visitado. Este hombre, de repente, dice él en su experiencia vivida, que la mano de Jehová vino sobre él. Y no es cualquier cosa decir que la mano de Jehová vino sobre alguien, porque la mano de Jehová no viene sobre todo el mundo y no toca a todo el mundo. No es que Dios tenga sección de personas y no es que haya gente selectiva para Dios tocar, porque su espíritu no lo da por medida. Él usa el niño, usa la dama, el caballero, toca a todo aquel que se ponga en su mano. Pero la mano de Jehová viene sobre aquel que tiene un compromiso, una consagración, una separación, sobre aquel que está escondido en el
el secreto, levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Dice él que lo coge por las quejadas, lo coge por las greñas. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo coge por el pelo y lo comienza a levantar. Acuérdese bien que es una experiencia real, pero simbólica. Pero el hombre, Dios lo suspende en el aire y dice él que estaba entre el cielo y la tierra. Y Dios le comenzó a abrir sus ojos espirituales. ¿Cuántos creen que todavía Dios revela en este tiempo? Todavía Dios se mueve, Dios revela, todavía Dios puede, amado hermano, hacer cosas especiales. Él es el Dios de los tiempos. Él no ha cambiado, ni se muda, ni hace sombra de variación. Solamente está esperando que alguien se pare en la brecha. Alaba la gloria de Dios. Y cuando Dios le da esta experiencia, dice él que Dios le comienza a mostrar o a revelar. Dice el tema de este capítulo: visión de las abominaciones de Jerusalén. Y ahí comenzó a ver, amado hermano, de diferentes situaciones y casos inmorales que habían allí. Vuelvo y repito, desde sacerdotes que se miden entre lo eclesiástico y lo secular, lo que había era una gran abominación. Ahora dejamos ahí eso o ese tema. Quiero hablar de una experiencia y usamos como ejemplo a Ezequiel, que no solamente vio el personaje mitad fuego y mitad resplandor, sino que en el campo Dios le dio grandes experiencias, sino que el hombre veía como la gloria de Jehová abandonaba el templo y vio ángeles de gran jerarquía, vio personajes y vio, amado hermano, rueda sobre rueda, que tipifica la presencia de Dios y la unción de Dios. Y esas ruedas tienen que estar ahí. Es, amado hermano, importante que usted mantenga los principios y que usted mantenga la presencia de Dios. Le decía a la iglesia, predicando en mi iglesia el domingo, que nosotros somos como la bombilla. ¿Cuánto alaban a Dios? Usted ve la bombilla ahí, diferentes lámparas, pero si no hay electricidad, nosotros no lucimos. Y Jesucristo, el Espíritu Santo, Él es electricidad. Y si Él no está, estamos como un adorno y no funcionamos. Levanta la mano, alaba la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Un aplauso al Señor. Cuando Dios lo suspendió, porque es diferente, amado hermano, cuando usted está en lo llano. Porque en el llano usted no se fía de muchas cosas. Pero cuando usted se mete en el monte, ¿cuánto adoran a Dios? Aleluya. Desde arriba usted ve muchas cosas. Y usted ve cosas que otros no ven. Aunque Dios es el Dios del llano y también es el Dios de los montes. Siento presencia. Aleluya. Cuando nosotros nos remontamos en la Biblia, vemos a Dios obrar en diferentes maneras, en diferentes épocas, en diferentes años. Vemos a Dios usar diferentes hombres. Dios se le revela en el Antiguo Testamento a líderes y se le revela a profetas, jueces y a hombres, hasta reyes. En la gran monarquía prolongada de reyes que tuvo Israel, hubieron reyes que hicieron lo malo, la mayoría de ellos. Pero también hubieron reyes que tuvieron una experiencia con Dios. Me llama la atención porque desde el principio Dios se está moviendo de una manera extraordinaria. Cuando nosotros nos remontamos en el Antiguo Testamento, se habla más de la manifestación de Dios. Jehová, el varón de guerra, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en una ocasión Dios se le revela a Moisés. Pero antes de Moisés puedo hablar que Abraham tuvo experiencia con Dios. Pero también puedo hablar que Isaac, pero Jacob, viendo el historial de su abuelo y su padre, todavía no conocía a Dios. Entonces Jacob se queda dormido, y cuando se queda dormido, Dios le habla a través de sueños, porque Dios habla a través de visiones.
Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de su espíritu y Dios da experiencia. Pues ya había conocido quizás la experiencia que su padre había tenido y que había tenido su abuelo, pero él personalmente no había tenido una experiencia. Cuando yo estaba más jovencito, cuando alaban a Dios, yo vivía de otras experiencias de otra gente que contaban y admiraba a predicadores que todavía admiro hoy. Y veía experiencia de tanta gente y yo quería conocer a Dios, porque no hay nada mejor que tener una propia experiencia. Desde los 16 años, hoy tengo 36, comencé a tener experiencia, pero las experiencias no se compran en la farmacia de la esquina, ni se adquieren en las redes sociales, se tienen de rodillas. Lámalo si puede ahora. Bendito Dios. Cuando nos remontamos en Jacob tuvo una experiencia única en la Biblia, porque Dios te da experiencias únicas, aunque es un mismo Dios. Jacob se queda dormido y vio una gran escalera. No he visto otro hombre en la Biblia o otro personaje que ha tenido esta experiencia. Vio una escalera que era tan grande que su extremidad era del cielo a la tierra. Y él veía una escalera y veía ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y Jacob no sabía dónde estaba acostado, pero Dios le habla a través de sueños. Cuando Jacob se levanta después de aquella experiencia, ¿usted sabe lo que dijo Jacob? Ciertamente Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Bendito Dios. Y hay veces que Dios está ahí y usted no lo sabe. Lo que pasa, amado hermano, es que hay que provocar esto. Y Dios a veces se mueve. Aleluya. Alguien se atreve a alabar a Dios. Siento una presencia bajando sobre este lugar. Bendito Dios. Y a veces, amado hermano, ¿por qué no vemos manifestaciones como tal? Porque nosotros tenemos que no solamente meternos al río o al mar hasta los tobillos. Tenemos que meternos más allá de las rodillas, de nuestra cintura. Tenemos que zambuirnos completo. En este tiempo y en este siglo, la iglesia hace tanta fuerza para sentir a Dios, para que Dios se mueva cuando Dios está ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que tenemos que remontarnos otra vez a los días de gloria. Oiga bien, entonces hablé de la experiencia que tuvo Jacob, pero en el Antiguo Testamento, aunque era la función más del pueblo conocer a Dios como tal, porque usted conoce que Jesús en su manifestación como hombre, profetizado por diferentes hombres, en específico por Isaías, 750 años antes de que Cristo hiciera aparición en la tierra, hubo uno que dijo: su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y entre ellas muchas cosas más. Hasta habló del castigo que iba a pasar. Pero no era la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento de manera concreta. Entonces, desde el principio, el Espíritu se movía a través de las aguas, pero usted sabe que en el Antiguo Testamento venía sobre el profeta, lo tomaba y lo dejaba, y no era en plenitud la manifestación del Espíritu, sino fue hasta que Cristo se fue de la tierra y los discípulos, luego convirtiéndose en apóstoles, tuvieron una experiencia que vino a morar sobre ellos hasta hoy. Somos portadores de una unción especial. Pero hablando del Antiguo Testamento, vemos una manifestación que muchas veces se oyó hablar en la Biblia. Y esta es del ángel de Jehová. El mismo que el salmista dijo: el ángel de Jehová acampa sobre aquellos que le temen y los defiende. Pero entonces en el Pentateuco, un hombre que también escribe los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Moisés, este hombre no solamente, le he dicho a varias gente que cuando meditamos en la palabra, usted lee, la gente siempre habla que Moisés vio una salsa al día que no se consumía. Ahí estaba. ¿Y qué tiene Dios con el fuego? Tiene un misterio que a través del fuego Dios se manifiesta y se mueve. Él vio la salsa al día, que al día y no se consumía. Pero también él escuchó la voz de Dios. Dios le comenzó a hablar y no le plació darle nombre. ¿En qué nombre iré? Vete en el nombre del gran yo soy, punto, y se acabó. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero lo que la gente no habla era que en esa salsa
que ardía y no se consumía, se vaciaba ¿quién? El ángel de Jehová. Estamos hablando en una teofanía que se le llama en el Antiguo Testamento una visitación de Jesús como el ángel de Jehová. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a la historia de Moisés y en su llamado, Jesús estaba allí. ¿Cuánto alaban a Dios? Estamos hablando que Jesús estaba allí. Y estamos hablando que su sucesor, llamado Josué, tiene una experiencia. Porque cuando hace actos de presencia, el ángel de Jehová, Dios te da una experiencia. No es para que usted se quede ahí. Una experiencia te marca. Una experiencia te hace diferente. Una experiencia te fortalece tu fe. Una experiencia cambia tu vida. Y una experiencia viene en un momento específico y especial. Dios visitó hombres cuando los llamó. Y Dios visitó hombres cuando iban rumbo a una guerra o una conquista. Los estaba ahí separando. Entonces ahora Josué, de una manera única, vemos una experiencia en la Biblia. El hombre va a conquistar la Jericó, pero antes se le aparece un personaje con una espada desenvainada. Era aparentemente un guerrero. Él no pudo discernir entre el bien y el mal. Y cuando él lo ve, a primera instancia, él le pregunta: ¿o eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él estaba viendo un varón con espada desenvainada. O sea, listo para pelear. Pero lo que no sabía Josué era que estaba hablando con el ángel de Jehová en una experiencia única. Porque una experiencia única. En la Biblia hubieron hombres que tuvieron experiencias similares. Cuando hablamos del ángel de Jehová, este lo vio como un guerrero. Y cuando lo ve como un guerrero, ¿cómo sabemos y tenemos la certificación que era el ángel de Jehová? Porque cuando este se le postra, le permitió postrarse. Al igual que Moisés, quita la sandalias de tu pie, porque el lugar que está pisando es santo. Y era antes de ir a una conquista. Entonces, cuando nosotros nos remontamos en la Biblia, estamos viendo experiencias como las de Zacarías. Zacarías lo vio y cayó también como muerto. Pero cuando nos remontamos en la historia de Isaías, Isaías nos dice que vio a un ángel cualquiera. Entre ellos vio los serafines. Pero tuvo una experiencia que las faldas de Dios llenaban y cubrían el templo. Y entonces, aunque no fue de manera literal, sino que fue de manera simbólico, espiritual, una visión, el hombre estaba viendo a Jehová y estaba viendo el trono de Jehová y estaba viendo las faldas que llenaban el templo. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea que en visión, en una visión, él vio a Jehová. Entonces nos remontamos a Moisés, no una visión de manera literal. Yo quiero ver tu gloria. No me saques de aquí hasta que yo vea tu gloria. Y entonces Dios le dice: si me ve como hombre te muere. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y en la Biblia dice, y el único hombre en la Biblia que le vio las espaldas a Dios. Y fue tanta gloria que Moisés vio, que cuando Moisés se bajó, tenía que bajar con un velo. Porque parece que los hombres no podían verlo, pero él no podía ver a Jehová. Alabado si puede ahora. Santo. Entonces estamos hablando de una visitación celestial o una experiencia única con Dios. Vuelve y nos remontamos a lo que era Isaías capítulo 6. O lo que es Isaías capítulo 6. Dice: vi yo a Jehová, vi un trono sublime y alto. Vi las faldas que cubrían el templo. Y allí habían serafines. Serafines en la jerarquía de los ángeles. Los ángeles que tienen 6 alas. Y oiga bien, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. No pueden ver a Dios, muestran reverencia o vergüenza. Y con 2 se suspendían en el aire. Y lo único que sabían decir es: santo. ¿Cuánto adoran a Dios? Santo. Estamos hablando de una experiencia de un hombre que vio a Jehová y tuvo una visión con Jehová. Entonces se divide entre muchos años en lo que es Daniel y lo que es Juan en la isla llamada Patmos. Daniel, cientos y cientos de años atrás, primero sus compañeros
allá en el cautiverio en Babilonia, allá en ciudad extraña, les toca, amado hermano, estar en un proceso de un fuego, en un horno caliente. Cuando van a ver allí, los tres que estaban supuestos a estar encarcelados, lo que dice el testimonio es: yo no veo tres, yo veo cuatro, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Una teofanía, una visitación del ángel de Jehová en el momento preciso. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿quién le tapó la boca a los leones? No pudo ser otro más que el ángel de Jehová. ¿Cuánto Amén. alaban a Dios? Santo eres Dios. Aleluya. Ahora bien, 21 días en un ayuno que Daniel tenía allí, y en ese ayuno que él tenía, dice él, porque hay un misterio que hay gente que parece que aparentemente creen que él estaba solo, pero dice que los que estaban con él, cuando tuvo aquella experiencia, se fueron, ¿qué? Huyendo, porque no resistieron la experiencia o la visión. Él estando allí en una guerra tremenda, porque se había puesto el príncipe de aquel imperio de Persia. La Biblia dice que entonces, amado hermano, tiene una experiencia Daniel. ¿Cuál experiencia? Daniel tiene una experiencia que vio un personaje que tenía ojos como antorcha de fuego. Él cayó tendido en el suelo y él le puso su diestra, su mano, y le dijo: no, Santo. no temas. Y entonces, amado hermano, dice Daniel en su experiencia: y una mano me tocó. Entonces otro hombre que está diciendo o está testificando que lo tocó una mano. Y entonces esta mano, a diferencia de Ezequiel que dice la mano de Jehová, lo toca la mano del ángel de Jehová. No temas, específicamente le dice. Entonces el hombre comenzó a cobrar fuerza. Aleluya. Y comenzó a cobrar fuerza. Cientos de años después, al pasar años y años, mucho más adelante, estaba en el colmo de su ministerio. ¿Quién? Juan, el discípulo amado. Este tenía sobre unos 90 años de edad y fue en el año 96 después de Cristo. Lo enviaron para la isla llamada Patmos, una isla rocosa, una isla árida. No había fruto. Antes de eso lo quisieron matar. Antes de eso pasó una gran persecución. Todos los compañeros en milicia de Juan habían sido martirizados, asesinados, habían sido, hermanos, matados por aquellos emperadores, tipología del anticristo en aquella época. Cuando vemos a un Juan allí encarcelado, una isla, comencé a estudiar en días atrás que era Patmos, y allí enviaban y confinaban a hombres para castigarlos, para que murieran en aquel lugar y para que, amado hermano, desaparecieran. Juan dice: y yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu, y comienza a hablar de diferentes experiencias que tiene. Pero Juan anduvo con Jesucristo. Escucha bien, Juan estuvo 3 años y medio y le era tan familiar que se acostaba en el pecho. O sea que era el discípulo amado. Pero Juan había visto lo que dijo Isaías. Isaías dijo que iba a ser como un cordero llevado ¿al qué? Al matadero. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios. O sea que la tierra fue privilegiada porque Jesús anduvo sobre ella. Pero los hombres vieron a un Jesús 100% hombre y 100% Dios. Lo vieron como un cordero manso y fue llevado a la crucifixión. Pero los hombres, como tal, si no es a través del Espíritu o a través de la visión, no se puede ver en esta manifestación única. ¿Cómo? La gente hoy en día conoce un cordero. Déjame decirle que yo conozco un cordero, pero también conozco un león. Amén. Den un aplauso a Cristo. Aleluya. Siento presencia divina. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Y eso era lo que Juan no había conocido. Juan lo había visto y había visto cómo lo habían asesinado. También lo había visto cómo había resucitado y se presentó ante ellos. Pero lo que no había visto Juan era una experiencia, una manifestación como tal. Estando en el colmo de su ministerio, estando en aquel lugar donde estaba ser supuesto, amado hermano, morir allí de hambre. Antes de eso lo habían metido en una caldera de aceite caliente y no lo podían matar.
y ahora estaba allí. Quizás estaba orando porque esta gente no sabían hacer más que orar, no se defendía. Aleluya. Estaban expuestos o dispuestos a Señor. morir. Y dice él que estando en el Espíritu, en el día del Señor, vino un personaje. Le dije que fue cientos de años después de la experiencia que tuvo Daniel. Este lo ve con cinto de oro. Este lo ve como pelo como blanca lana. Este vio su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Y este le vio ojos como llama de fuego. Y le dice la misma palabra que le dijo a Daniel. Aunque en la Biblia la palabra no temas se encuentra 365 veces. Hay un no tema para cada día del año. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Santo Levanta eres tu Dios. manita, siento una presencia Santo bajándose en eres este Dios. lugar. Santo eres Dios. Aleluya. Ahora bien, cuando este hombre está allí, dice él, y puso su diestra, su mano derecha, al igual que Daniel. Y dice él que cuando lo vio, cayó como muerto. Daniel dijo, cuando lo vi, caí como en un sueño. Siento a Dios en este lugar. Santo. ¿Sabe una cosa? Maravilloso Que a los Dios. 16 años, después de hacer unos días de vigilia, yo lo recuerdo como hoy porque eso me marcó. Yo tenía una rebeldía todavía tremenda. Me había bautizado y todavía había cosas que no había entregado a Dios. Un muchachito que viene de un barrio y de un sistema muy difícil. Aprendió muchas malas mañas, ahora viene para la iglesia. Pero hay cosas que no puede sanar. Y entonces, amado hermano, después de una gran amonestación, porque todavía Dios usa a hombres y tiene profetas. Sí, Señor, Y bendito. esa es otra historia que quiero, amén, contarla quizá otro día. Aleluya. Yo comencé a vigilar porque yo sentí el llamado cuando tenía 14 y 13 años. Aún no le servía a Dios y sentía como me llamaban en sueños. Tenía sueños que veía el rastro de la iglesia. Tuve sueños que veía hasta el infierno. Tenía Santo. sueños que veía un personaje en los aires, levantaba un pueblo numeroso y yo me quedaba. Y teniendo esta experiencia, también experiencias con las enfermedades, con la muerte, amado hermano, y gente hasta impía me estaban diciendo que me metiera a la iglesia. O sea que Dios estaba usando hasta las piedras. Y yo recuerdo Señor, aleluya. estando en un par y todo el mundo bailando, y yo en una esquina y yo escuchando una voz: salte de aquí, que yo te he librado de la muerte, no te quiero aquí, este no es tu ambiente. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Yo recuerdo haciendo maldades con los amigos, que varios amigos yo mismito era el que lo inducía a hacer maldades. Llegó un tiempo que cuando yo estaba en las andadas en la calle haciendo maldades, yo sentía que alguien me perseguía. Y entonces cada vez que sentía que esto me perseguía, tenía que llegar a la casa de mi abuela donde yo me quedaba y me metía en el cuarto siendo un impío, oyendo música mundana, y tenía que orar y pedirle perdón a Dios. Y entonces comencé a cambiar. Me veían un poquito raro en la escuela y los muchachos: ¿y qué te pasa, Robert? Me preguntaban ellos y yo les decía, porque comencé entonces a decir mi experiencia y se me echaban a reír. Dicen que no sé, no entiendo. Ahora cuando hago maldad y hago algo malo, siento que alguien me está persiguiendo. Dice, pero ¿cómo que alguien te está persiguiendo? Alguien me está persiguiendo y produce en mí un temor y tengo que meterme al cuarto y tengo que orar. Lo siento a Dios. Santo, aleluya. Ese alguien que me estaba persiguiendo me estaba llamando a prisa. Maravilloso. Y usaba hasta el Dios. barbero, usaba a cualquiera, la muchacha, muchachos que decían: Robert, tú tienes que ir a la iglesia. Santo. Dios te está llamando. Y a veces yo decía: pero si Aleluya. este es un impío y me está diciendo que yo vaya a la iglesia. Santo. Y había veces que en una semana me predicaban diferentes personas. A veces me daba molestia porque yo decía: ¿por qué no le hablo a mis hermanos? ¿Y por qué tiene que ser conmigo? ¿Y por qué viene aquella anciana y me dice que vaya a la iglesia? ¿Y por qué viene mi tío y me dice que vaya a la iglesia? Y sabe una cosa, lo que yo no sabía era que Dios me estaba llamando a prisa con 14 años, porque Dios no mide edades. Era Samuel un muchacho de 12 años y Dios lo estaba llamando en el templo. Santo. Señor, bendito Dios hace como quiera. Amén. Y cuando llego a la ciudad de Worcester, Massachusetts, allí yo me rendí en un invierno bien frío. La pastora estaba dando la escuela bíblica, era un martes en la noche.
Y mientras ella estaba dando la escuela bíblica, yo estaba nervioso, estaba ansioso de que se acabara ya el culto para yo reconciliarme. Pero para mi sorpresa, porque no hay casualidades en Dios, la pastora en la misma escuela bíblica dice: ¿quién no le sirve a Dios aquí? Porque yo hago un llamado para reconciliación. Yo pasé al frente, levanté las manos y yo dije: pastora, yo me quiero reconciliar. Y me reconcilié ese día. Entonces adelantamos un poco a los 16 años, cuando Dios me habló. Oiga bien, voy a contar la experiencia, ya que el tiempo, amén, quiero contar la experiencia. Luego de yo, amado hermano, estar 2 años reconciliado y haberme bautizado a los 16 años en el 98, habían cosas que yo estaba haciendo que no estaban bien. Había un comportamiento que a veces fuera de los pastores no estaba bien, y yo estaba tocando en un altar. Yo recuerdo que allá en la ciudad de Massachusetts, de Holyoke, como unos 45 minutos del pueblo que yo vivía, llegó un predicador alto. Su nombre tenía un nombre, amén, Héctor Cruz, algo así. Y aquel hombre, cuando comenzó a predicar, su prédica retumbaba, amado hermano. El hombre se emanaba de él una unción tan tremenda que cuando hablaba uno sentía que era Dios. Y yo recuerdo que en aquella iglesia grande, la misma Main Street, yo estaba a la parte de atrás. Había unas compuertas para salir a la calle principal y vivía cerca de esa calle principal. Y yo recuerdo como hoy, amado hermano, que aquel hombre comenzó a decir: aquí hay un joven que Dios lo está llamando. Y yo comencé a mirar a los jóvenes y decía: bueno, aquí hay como 24 jóvenes que dice el predicador que Dios está llamando un joven. Si aquí hay como 24 jóvenes. Y entonces, jóvenes, y entonces de repente el hombre dijo: hay un joven que está haciendo esto y esto y esto y lo otro. Y ese joven Dios lo está llamando, pero se tiene que arreglar. Cuando el hombre fue específico y Dios le comenzó a revelar lo que yo estaba haciendo, yo me di de cuenta rápido que era yo. Y yo comencé a mirar a los jóvenes. Y ¿sabe lo que yo pensé en ese momento? Porque Dios no puede ser burlado. Yo dije: si aquí hay 24 jóvenes, ese soy yo el que Dios le está hablando. Pero Él va a tener que ser más específico, señalarlo, porque como quien dice, como dicen en mi país o en mi barrio, a Dios que reparta suerte. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Y de repente el hombre comenzó a ser más específico, a tal manera que yo miré para atrás la puerta que estaba a la mano izquierda, las 2 compuertas, y yo dije: por aquí es que yo me voy. ¿Cuánto alaban a Dios? Y entonces comencé yo a fingir como si me sintiera mal. O sea, tras que eso también estaba mintiendo. ¿Cuánto adoran a Dios? ¡Aleluya! Entonces de repente yo toco a mi madre y le digo: yo me estoy sintiendo mal, yo me voy para la casa. Y me dijo: te queda aquí. Alábalo si puede ahora. Y yo le dije: es que yo me estoy sintiendo mal, alabado sea Dios. Y de repente el predicador dijo: ese joven que Dios le está hablando se quiere ir para su casa. Y ahí yo dije: este soy yo. Y el predicador, no sé qué conexión tenía o no sé qué trato Dios tenía ese día conmigo. ¡Aleluya! Que el predicador dijo específicamente: por esas puertas que están allí. Bueno, a la mano de él era la mano derecha. Dijo: es que él se quiere ir. Entonces ahí yo no miré más para atrás. Oiga bien, comencé a temblar y las piernas comenzaron a temblar. Y la gente mirando, adorando, y yo sentado y las piernas temblando. Y lo único que le decía: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y el predicador dijo: y ese joven que Dios le está hablando ahora mismo, las piernas le están temblando. ¿Cuánto alaban a Dios? Y yo comencé a aguantarme las 2 piernas porque no tenía control de ellas. Comenzaron a temblar, a temblar, a temblar. Usted sabe que yo puse mi frente al frente, amado hermano, y comencé a orar. Y usted sabe la única palabra que yo le decía a Dios: no me saque por mi nombre, no le revele mi nombre, que este hombre está muy específico. Y yo temblando, asustado, lo único que le decía en mi mente era: no le digas mi nombre. Y el predicador otra vez se detiene y dice: yo estoy esperando que Dios me revele el nombre. Y yo digo: ¡ay Dios! ¡Alábalo si puede! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y ese día, amado hermano, yo comencé a temblar más. Y lo único que decía: no le reveles mi nombre. Cuando yo llego a la casa en aquel verano del 1999, le estoy hablando de unos, amado hermano, 10 o 20 años atrás específicamente. Yo dije: yo no sé quién tú eres, yo no sé qué tú tienes conmigo,
Yo no sé qué tú vas a hacer conmigo. Mira mis limitaciones, mis enfermedades, mis batallas, pero yo te voy a buscar porque tú la tienes conmigo. Así le dije a Dios. Desde hace unos años me vienes persiguiendo allá en Puerto Rico, ahora en Massachusetts también me vienes persiguiendo. Se acabó. Y para ese entonces yo casi no cogía parte en la iglesia. Yo veía a todos los jóvenes danzando en el espíritu y yo no danzaba. Yo no hablaba en lengua. Y yo comencé a decir, ¿qué misterio tú tienes? Y pasaron los días. Ese día me acosté hasta cuando rayó el alba, orando con Dios. Tú tienes que hacer algo conmigo. Al otro día me acosté otra vez en la madrugada, casi aclareciendo. Y seguían los días, y los días, y los días pasando. Ya cuando iba por el día 20, comencé a pelear con Dios y le decía, ¿por qué esos hablan lengua y yo no hablo lengua si yo estoy aquí vigilando? ¿Y por qué mi hermana, que a veces me sale con mala crianza? ¿Y por qué el otro y el otro siente a Dios y yo no? Y entonces comencé a pelear con Dios. ¿Por qué tú no me tocas? Yo quiero verte, yo quiero ver tu gloria. Y usted sabe qué gloria comencé a ver, que empecé a escuchar pasos que comenzaron a caminar. Yo dije, esto no era. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Y entonces yo decía, bueno, no voy a orar más nada, Dios, porque yo no quería ver paso, yo no quería sentir paso, yo no quería ver sombra. ¿Usted sabe qué yo hice? ¿Cuál fue el truco que yo hice? Yo dije, no, te equivocaste, yo voy a orar, pero déjame prender la luz. Aleluya. Pero comenzaron a pasar los días y de repente dije, voy a apagar la luz. Apagué la luz y entonces me ponía la sábana, amado hermano, me cubría completo. Y entonces ahí sí que me busqué un problema, porque tenía tanto miedo por los pasos que yo sentía, que tenía que orar obligatoriamente 3 y 4 horas hasta que saliera el sol. Porque no me atrevía a levantar la sábana hasta que no veía claridad. Aleluya. Alábalo si puede. Me metí en una trampa yo mismo. Entonces salí en esos días para el baño mientras estaba orando y tenía una gorra por acá y un reloj por acá. Y cuando salgo para el baño, que respiro, eran como las 4 de la mañana. Estoy buscando el reloj y ¿dónde está el reloj? Y la gorra estaba tapando el reloj. Ya me había cerrado en el cuarto y yo dije, ¿y ahora cómo yo voy a orar con estas cosas que estoy viendo? Pero ¿sabe una cosa, amado hermano? Que el día 35, yo no puedo decir, mucha gente que hoy en día se inventan tantas cosas y van un día a un monte, como uno que fue al monte y me dijo, fui al monte y fue una sola vez, su primera vez, y vi un ángel. Yo dije, wow, qué fácil se le hace a la gente de este tiempo. Un día fue al monte y ya vio un ángel, y gente que ya ven rayos y centellas y no han pagado un precio. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es mentira. Aleluya. Usted tiene que pagar un precio para usted ver gloria. Eso no es así de fácil. Lo que pasa es que vivimos en una época donde la gente son muy emocionalistas y se mueven mucho por la emoción. Usted me va a decir a mí que un joven que se la pasa hasta las 3 a las 4 de la mañana, y jóvenes, y también hay viejos que lo hacen, manganzones, cuánto alaban a Dios, metidos en las redes sociales, viendo todo el tiempo televisor, y cuando llega a la iglesia está viendo ángeles en el templo. Si usted ve un ángel de verdad, usted se va a caer muerto. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Levanta las manos, alaba la gloria de Jehová. Estamos terminando. En esos 35 días, yo lo único que sentí fue que como a las 4 de la mañana, el día 35, fueron 40 noches que me amanecí, y las últimas las hice obligatoriamente, porque vuelvo y les repito, no levantaba mi frente del suelo hasta que no veía claridad. Pero el miedo, que es un pastor, me estaba atacando, pero yo vencí el miedo. Y entonces recuerdo el día 35 que me levantaron por la quijada y me movieron la cara a la mano derecha. Cuando yo me mueve la cara a la mano derecha, yo veo a aquel hombre vestido de blanco que entra al cuarto, se me queda mirando, cruza los brazos y me hace, y se va. Cuando yo veo ese personaje, me quedo paralizado por más de 1 hora y media, meditando que yo vi un hombre. No era una visión, no era un sueño. Me levantaron la cabeza del suelo, vi a la mano derecha, yo lo vi como entró. Y ¿sabe una cosa que me llamó la atención? Que siendo yo un joven con luchas, batallas, errores y cadenas que Dios estaba rompiendo en esos días, me miró con ojos de compasión. Santo, aleluya. Bendito Dios. Quiero el pueblo en comunión que siente una gloria en este lugar. Santo, Dios. Cuando yo salí de ahí a las 6 de la mañana, le comencé a tocar la puerta a mi mamá. Mi padrastro se iba bien temprano a trabajar
Y cuando le toqué la puerta a mi mamá y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, si tú supieras que yo vi a Dios. Yo, muchacho, si tú ves a Dios, tú te mueres. Santo Yo, de dije, yo no Dios. sé qué yo vi a alguien que entró allí. Me dijo, Aleluya. ¿qué fue lo que tú viste? Yo dije, yo vi un personaje blanco. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Yo llevo días así. Yo vi esto y esto y esto y esto. Ya me ungió. Me dijo, sigue buscando experiencia. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Desde ese día hasta hoy, yo he tenido experiencias. Pero desde ese tiempo hasta hoy, he sentido una persecución. Estoy hablando que son 20 años. Y he sentido una persecución de 20 años. Las cosas comenzaron a pasar diferente. Mi hermano allí dentro de la casa comenzó a levantarse conmigo. La gente comenzó a verme indiferente en la iglesia. ¿Por qué? Porque comencé a buscar a Dios en el secreto, en la escuela. Los demonios comenzaron a usar a los otros alumnos para atacarme. Me llegaron a ahorcar, me llegaron a maldecir. Vi maestros que se burlaban de mí. Yo comencé a ver muchas cosas, pero entré en una disciplina. Ayunaba 2 veces en la semana. Y iba cuando quería comer y romper el ayuno en 2 ocasiones. En una se me caía la leche en la camisa y me tuve que ir para la casa. En otra se me cayó toda la comida. Dios quería un trato conmigo. Tú vas a ayunar este día y este día hasta que tú salgas de la escuela. Y cuando comencé a hacer eso, ¿sabes qué? Comencé a sentir demonios que entraban a mi cuarto, mencionaban mi nombre, pero también comencé a sentir en sueños que veía, amado hermano, escuchaba una voz que me decía, Robert, te estoy llamando. Y de repente me metían en un monte, de repente me suspendían en el aire. Y yo no entendía qué era lo que me llamaba, pero escuchaba una voz tronante que me decía, te estoy llamando para el último tiempo. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y yo decía, yo quiero saber quién es ese Dios. Y ese Dios me mostró este tiempo actual que vive Puerto Rico. Cómo está la condición de la casa de mi abuela. Los pocos habitantes que hay. En el 2001 yo pude tener una visión y ver el Puerto Rico de hoy en un juicio, en una desesperación, en un ambiente difícil. Y cuando yo vi ese Puerto Rico, yo no podía estar ni en la calle. Me metí para adentro. Mi tío, uno de ellos, murió en el 2014. O sea, en el 2001 yo vi 13 años más allá, o 15 años, 16 años más adelante. Ese cuarto de mi tío está asolado como está hoy. Y de repente abrieron esa puerta. Y cuando esa puerta se abre, usted sabe una cosa: Él es el Dios de los misterios. Él es el Dios de los 7 espíritus. Él es el Dios de los tiempos. Él es el Dios de la escatología. Él es el Dios. Él es el alfa. Él es el omega. Rama, cama, la masaya. Levanta la mano, que veo la gloria de Dios aquí. Aleluya. De libertad de espíritu que se está moviendo. Estamos terminando. Le calla, calla. Arriba la basata, calla. Aquí hay gente que Dios lo está llamando. Aquí hay gente que necesitan ese compromiso, que deben de volver esa gloria de rodillas, que deben de buscar, ¡ay, chamada, calla! ¡Experiencias! Aleluya. Anda la calle. Siento presencia. Santo de Dios. Y comencé a ver ese pastor. Y sabe una cosa, cuando aquella puerta se abre, específicamente oigo la voz audible otra vez, que ya la conocía, que llevaba como año y medio, que de repente me hablaba en sueño. Y esa voz me dijo, yo quiero que tú ores por Puerto Rico. Ya la conocía, era más familiar. Le dije, ¿por qué tú quieres que yo ore por Puerto Rico? Me dijo, porque te he llamado como profeta a la isla de Puerto Rico. Yo ni vivía en Puerto Rico y yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Pero al año nos mudamos para Puerto Rico. Pero antes de eso, yo no había escuchado. Yo decía, yo quiero escuchar tu voz audible. Yo quiero escuchar tu voz también, no solamente en sueño. Yo quiero tener una experiencia. Y sabe una cosa, me enfermé 4 meses. 4, oiga bien, 4 meses. Una pulmonía que no se me iba. Me mandaban para el hospital de la escuela, me sacaban para el hospital. Tenía medicamentos por nariz, por boca. Me ponía la mano el pastor, el predicador, el evangelista reconocido. No me sanaba. Me estaba teniendo limitaciones. No podía ser el mismo físicamente. Estaba entrando el complejo, todo. Había cosas que ya no podía hacer. Y en esos días yo estaba ya cansado de salir de la escuela, ir para el hospital. Me ponían a correr por un pasillo, me hacían pruebas, me hacían estudios. Y yo no conocía lo que eran los hospitales, porque yo me crié en los hospitales. Yo recibí 3 golpes de automóvil en diferentes años. Me envenené varias veces. Yo vi la muerte muy cerca. Yo sabía que era estar ahí en un hospital metido con operaciones y todo. Y entonces yo estando ahí, yo decía, pero esto va a seguir 4 meses. Y entonces un día en aquel invierno me acuesto normal, sintiéndome mal, pero a las 4 de la mañana la cama comienza a temblar. Yo oigo una voz audible que me habla, y cuando Dios comienza a hablarme audiblemente, que me hace un llamado, cuando me acuesto otra vez luego de orar, que voy para la escuela, sentí que ya no tenía nada. Bendito Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya.
Porque los hombres, Dios le ha dado autoridad a los hombres para sanar y libertar. Hay poderes diabólicos y hay poderes en la tierra, pero nunca he visto un poder como el de Dios. Usted tiene que experimentar gloria y hay que tener experiencias para tener testimonios para poder ayudar a otros que vienen en el camino. Hay gente que dice: yo me siento en una guerra, predicador, yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? La guerra te va a acercar a Dios. El desprecio de mucha gente te va a acercar a Dios. Cuando la gente te rechaza, te acerca a Dios. Entonces Dios se hace tu amigo y tú te haces su amigo. ¡Ay, cabalaya, masaba la galla! Entonces Dios comienza a revelarte cosas que no le revela a muchos hombres, porque hay mucha gente entretenida. Clama a mí, yo te responderé y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ahí está la gloria, a la libertad que se mueve el mío. Todavía Dios revela, Dios habla, todavía hace milagros, todavía Dios llama a los hombres. Yo no sé usted, pero yo siento que se está moviendo el mío por aquí. Ay, rajaba, lava, shaba, laja, loja. Hay una unción especial cubriendo. A ti Dios te ha llamado, no fue el hombre. No temas y pelea. No temas y ve en pos de lo que te pertenece. No le hagas caso a lo que diga la gente, que la gente siempre van a levantarse, van a atacar, pero lo que Dios ha trazado del cielo a la tierra, nadie lo va a interrumpir, nadie lo puede obviar. Eso viene con evidencia. Santo eres Dios. Santo eres Dios. No. Usted puede adorar, usted puede alabar a Dios. Esto puede estar mejor. ¿Dónde está la gente que tiene unción aquí? ¿Dónde está la gente que Dios le revela? ¡Ay, saqué malaya soja! No. Dios te dice: no temas, llegó tu momento. Hoy mitad fuego y mitad resplandor está aquí. Hoy te va a suspender entre el cielo y la tierra. Hoy te va a mostrar su gloria. Hoy tú vas a ver las cosas diferentes en tu casa. Aunque el ataque está ahí, pero tú lo ves diferente. Aunque está la guerra, pero tú estás viendo gloria. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz. Santo eres Dios. Aleluya. La talla cae. Rayos brillantes salían de su mano. Póngase de pies. Aleluya. Vamos a pelear. Aleluya. Te adoramos. Neya cae. Le ven soquim. Por ahí los músicos se pueden. Te adoro. Nabacaba, nabasanda, nabacae. Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿De hace cuánto no te da una sacudida? ¿De hace cuánto tú no hablas misterios? No podemos vivir en las glorias pasadas. No podemos ser del grupito de los hermanos Abba. ¿Cuánto alaban ahora? Yo ayunaba, yo oraba, yo clamaba. Hay que ver, amado hermano, la gloria de Dios. Hay que tener una experiencia nueva. Y no es que sea una revelación nueva, es la misma. Pero ya Moisés pasó, Josué pasó, los hombres bíblicos pasaron, patriarcas pasaron y hombres en la historia del evangelio. Ahora te toca a ti ver algo diferente. Aleluya. En el 2004, ese que no me habló, estando yo en el hospital de área, en mi pueblo Carolina, tuve 8 días sin comer. Yo que era y soy delgado, estaba, amado hermano, en lo último. Un drenaje por mi costado, una manga por la nariz, llegaba a la tráquea, el suero, y me estaban asediando demonios. El día 4, en la ventana, se posó un torbellino, pero no estaba Dios. Me habló y me dijo: así te quiero ver. Y soñaba, mientras estaba allí, pastor, que una mujer se me acercaba y me decía: te vas a morir. Y a mí se me quitaron las ganas de vivir después de tener experiencia cuando jovencito. Y ya yo no quería vivir. Yo decía: pero ¿para qué yo me voy a levantar de esta cama? Y hubo un doctor que no era el que me atendía, que se paró en la puerta. Yo estaba solo, mi mamá tenía que salir y volver otra vez. Yo me quedaba allí. Y ese doctor se me quedó mirando y me dijo: la muerte ya está aquí. Me dijo: los que están antes de ti, el segundo y tercero, después de aquí, ya se murieron. Y la muerte viene por ahí en camino. Y tú eres el próximo. Así me dijo aquel doctor.
Ese doctor o ese engendro del diablo, ¿nunca lo vimos ahí? No sé qué rayo era ese, Santo. porque ni me atendía. Es un doctor presentado de eso. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Aleluya. Y de repente, pues yo escuché que me iba a morir. Yo me estaba preparando, pues no tenía ganas de vivir. Una cosa increíble. Santo eres Dios. Pude ver a aquel personaje y miedo me dio. Pero ¿sabe una cosa? Santo eres Dios. Hay poder. Aleluya. El día quinto entró un personaje blanco, como eso de las 2:30 de la mañana. Se me para el frente, me dice: no te vas a morir. Aleluya. Yo me le quedo mirando. Yo ni quería ni hablar. Eso ya yo ni hablaba. Me quedaba callado. Todo lo que hacía lo hacía por señas. Estaba desganado. Maravilloso Dios. Me dijo: yo te voy a levantar de aquí, pero no será ahora. A mi tiempo te voy a prosperar. Tienes que pagar un precio. Eso no le gusta a la gente. Aleluya. Tienes que pagar un precio y a mi tiempo te voy a levantar y te voy a llevar a las naciones. Santo eres Dios. Y yo pensé: no, me sacas de aquí, pero tengo que seguir pagando el precio. Pero cuando se fue, comencé a hablar en lenguas. Y comencé a hablar en lenguas. Yo vi que era más o menos las 2:30 de la mañana. Mi mamá estaba durmiendo al lado, tirada en el piso. Ella se levanta y me hace señas que qué me pasaba. Y yo lo que hacía era que le hacía señas por hablando en lengua. Y comencé a hablar en lengua. Y tuve 2 horas hablando en... ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Aleluya. Si yo no hablaba ni comía. Pero entonces hablaba en lengua. Y como eso me fortaleció, al otro día estaba bien contento. Me quitaron el drenaje, me quitaron la manga, me traían la comida. No quería comer, pero estaba alabando a Dios. Amén, bendito Dios. Ahora ese mismo, en el 2007, estamos terminando, yo iba a tomar una decisión. Me hicieron un ofrecimiento de un trabajo. Yo estaba un poco desesperado. Entonces cuando iba a coger ese trabajo, yo dije: primero me levanto a las 4 de la mañana y le dije al Señor: me voy a encomendar a ti. Si esa puerta es tuya, pues yo voy a entrar por ella. Ahí me quedo dormido, orando. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. No haga algo que Dios no lo haya mandado a hacer, me va a fracasar. Señor, bendito. Aleluya. Yo tuve que creerle a Dios ahí, porque oye lo que me pasó a mí. Ya eran 2 veces, en el 99, 2004, que ese me visitó. En el 2000, en el 99 no me habló, en el 2004 me habló. Pero ahora otra vez entra el mismo. Y cuando entra, yo me voy en un sueño, pero veo todo el cuarto como está. Me veo yo ahí de rodillas y veo que el personaje blanco se mete y me pone la mano encima. Y me dice: Santo. no vas a coger ese trabajo, quiero que trabajes para mí. Santo. Y desde hoy te digo que trabajes para mí. Pero me lo había dicho 7 veces, pero como le hacía caso a la crítica de los hombres, me iba a ir como quiera hacer de mi voluntad. Maravilloso Pero Dios. en el 2016, estamos terminando, perdimos muchos amigos, envueltos en calumnia, batallas y luchas. Me sentía muy deprimido. Tuve una experiencia muy fuerte, y luego de esa experiencia muy fuerte, tuve una experiencia donde yo orando en la camita del nene mío mayor, él estando en la escuela, se sentaron al lado mío. Cuando se sientan al lado mío, me ponen una mano en la espalda y siento ese fuego y esa presencia. Y antes de irse, me dice: no temas, tú eres mi amigo. Y le digo: bueno, si yo soy tu amigo, ¿cuánto alaban a Dios ahora? Amén, aleluya. ¿Y sabes lo que yo dije cuando yo me levanté de ahí? Como yo, imperfecto, con errores, con luchas y batallas, Él me llama amigo. Aleluya. Toca a alguien y dile: Él es tu amigo. Amén, amén. Cójase de mano, el que pueda cogerse de mano. Si usted puede cogerse con su hermano, cójase de mano ahí. Aleluya. Cierre sus ojitos. Estamos perdiendo experiencias en la actualidad y estamos dejando que el enemigo tome y gane mucho terreno, y estamos perdiendo victorias. Estamos careciendo de experiencias sobrenaturales, de vivencia. Mi pueblo perece a causa de conocimiento. Hay
mucha gente que está más enfocada en la batalla, en la lucha, en la prueba, en la crítica y menos enfocado en Dios. Ahora Dios está separando un remanente en este último tiempo porque Cristo viene ya. A uno se está llevando adelante y otros seremos compartícipes del pronto arrebatamiento de la iglesia. Hoy usted tiene que reflexionar y meditar en lo que está faltando en su vida espiritual, que usted así dejó de hacer. ¿Qué autoridad tú tenías o sentías que ya no siente? Quiero el pueblo en comunión porque hay un aceite cayendo sobre el hermano aquí. Simbolismo de la unción y simbolismo de la separación. Puedo ver personas aquí envueltas bajo una unción especial. Por ahí viene, pueblo en comunión. Le tacaba Shaya. Mira, Bashaya, ahí está. Están derramando aceite sobre hermanos aquí. ¿Lo puedo ver ahí? Abashabahaya. Y hay regalos a punto de repartirse. Son bendiciones espirituales primero y luego materiales. El pueblo, este pueblo, sabe mover a Dios. A Dios le agrada como se le adora en este lugar. Por eso es que se han levantado las fuerzas del mal para tratar de callar a este pueblo. Y otros se han oprimido. Otros han tomado decisiones que Dios no ha estado en ellas. Otros se han dejado llevar por el desánimo y hoy se ausentan en este lugar. Pero hay un remanente. Como le dijo Dios a Elías, todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Y estoy viendo ahí la mano de Dios como separa. Este pueblo pasará en seco. Este pueblo va a ir, aleluya, a la conquista. Muévete, Dios. Llena a Dios, ahí está la presencia. Fortalece ahora los líderes, ahora la iglesia, ahí se mueve el mío, ahí está la gloria. Le estoy diciendo que el pueblo debe de estar en comunión, porque cuando la gloria se mete, esto no lo puede levantar, aleluya, aguantar nadie. Ahora cae sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos. Ahí está Dios, ahí se mueve. Suéltate ahora que llegó la gloria. Aguántate que se metió el mío. Ahí está la gloria. ¡Ay, Ramasaya! Ahí está Dios. ¡Se mueve! ¡Ay, Sakaya! Está tocando. Deja que te toque. Ahí está la gloria. ¡Ay, Ramasakima! Ahí está la gloria. ¡Ay, Rakima la Masaya! Ahí está la gloria. Ahí se mueve el mío. ¡Se mueve! Deja que te toque por aquí. Deja que te toque. ¡Ay, Ramasaya la Bacana! Gracias a Dios por tu presencia. ¡Ay, Sakima la Soja! Gracias por tu presencia. Toca. ¡Abacama la Masaya! ¡Poder! Ahí está la unción de Dios. Ahí se mueve. Dale libertad al espíritu. Es el tiempo de volver a la gloria, al avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Se están rompiendo cadenas, amado hermano. Hay malicias que se están yendo. Hay liberación, aleluya. Alabazaba, calla, lo aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Quiero terminar. Pasen al frente a los enfermos. Pasen al frente a los que sienten opresiones. Pasen al frente a los que desean la oración por fortaleza. Esto sigue mañana en la calle. Aleluya. El domingo, tómese la tarea de invitar a algún amigo, una vida, para que reciba palabra profética. Tenemos un mensaje, si Cristo no viene antes, profético para el domingo. Hablaremos de su venida. Estamos viendo una unción especial en esta campaña. Si Dios lo permite, mañana estamos en la calle. Traiga un amigo el domingo, invite a alguien retenido, invite a alguien enfermo, invite a alguien que no tiene a Dios. Estos 2 fines de la noche usted va a estar recibiendo una bendición, porque este pueblo se está preparando para la conquista. Si alguien aquí en nuestros medios desea la oración,
Es momento de pasar ahora. Si hay algún hermano que tiene alguna